Muy bien, iglesia, Dios nos siga bendiciendo a todos. Que Dios siga bendiciendo al grupo de alabanza de nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios siga bendiciéndolos y guiándolos. Oremos por ellos continuamente. Y de repente organícese. ¿A qué horas ensayan los sábados? A las 7:30 estamos comenzando. ¿Verdad? Organícense de repente y sorpréndanos con una cenita, ¿no, hermanos? ¿Verdad? Amén, hermanos. Amén, dice el hermano Rubén, ¿verdad? Y me avisan, yo puedo venir para hacer la oración por los alimentos también, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque tenemos un bonito ministerio de alabanza. Sigamos orando por nuestros hermanos. Y oremos también porque hace falta un bajista, ¿verdad? Hace falta alguien que ejecute el bajo y bueno, pues oremos que el Señor levante personas para ese ministerio. Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es un texto muy conocido por la gran mayoría de los cristianos. Y quiero pedirles que lo leamos juntos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Vamos a leerlo juntos y voy a pedirles que mantengan su Biblia abierta para ver algunos otros pasajes que estaremos viendo. Dice la palabra de Dios, leemos juntos Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, ahora lo voy a leer, escúchenlo, lo voy a leer yo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, justo antes de ascender al cielo, después de haber resucitado. Palabras hermosas con un profundo significado. De hecho, iremos viendo que no se puede entender el testimonio de la iglesia sin la persona y la obra del Espíritu Santo. Por eso nuestro tema para hoy es, como ya se anunció, testigos de Cristo. Y voy a enfatizar de manera muy particular acerca de cómo podemos testificar de manera eficaz. La semana pasada empezamos esta nueva serie, Iglesia de Discípulos, y les hablé acerca de, el tema fue la semana pasada, la autoridad de Cristo y el discipulado. Y nuestro tema para hoy es entonces testigos de Cristo. Y hay que decir que testificar acerca de Cristo es algo que muchos cristianos consideran algo muy difícil. ¿No es cierto? Es algo que a veces consideramos difícil, complicado de hacer. En realidad, no es difícil testificar, pero tenemos que hacerlo a la manera en la que Dios lo dice. Si uno piensa que lo puede hacer de otro modo, aunque sea buena la intención, si uno piensa que lo puede hacer por sus propios medios y recursos, y repito, aunque sea buena la intención, en realidad no se va a lograr gran cosa, iglesia. Ahora, para que logremos testificar, y voy a incluir algunas maneras prácticas en las que lo podemos hacer, pero para que lo podamos hacer de manera fácil, necesitamos atender lo que la Biblia nos dice. Tenemos que escuchar a Cristo porque Él conoce muy bien la naturaleza de la proclamación del Evangelio y del discipulado. Él sabe perfectamente en qué consiste. Por lo tanto, Él ya nos ha dicho cómo lo tenemos que hacer.
Y si lo hacemos como Él dice, no solo no será difícil, sino que tendremos resultados en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. Habrá resultados latentes, habrá resultados contundentes. Así que si escuchamos y somos obedientes, nos vamos a percatar que ser testigos de Cristo no solamente es para todos, sino que es algo que podemos hacer de manera natural. Déjeme afirmar también que la parte más importante para testificar ya la hizo Cristo y la sigue haciendo el Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Repito esta parte. Lo más importante para testificar, la parte más difícil, la parte más importante, ya la hizo Cristo. Porque Él tiene autoridad en la tierra, porque Él derrotó al pecado, porque Él derrotó al diablo, porque Él derrotó al mundo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que derrotar a nadie. Ya nuestros enemigos y los enemigos que esclavizan al ser humano ya han sido derrotados por Cristo, porque Él tiene toda autoridad sobre ellos. Así que la parte más importante, lo digo nuevamente, para testificar, Cristo ya la hizo. Y la otra parte la sigue haciendo el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que esa otra parte nos involucra a nosotros. Es decir, el Espíritu Santo lo hace a través de nosotros. Bueno, lo primero que yo quiero mostrarles en este mediodía ya es acerca de qué hicieron los apóstoles con ese mandato. Es decir, cómo los apóstoles, que fueron los primeros en recibir el mandato de testificar de Cristo, cómo lo hicieron. Porque de ahí tenemos que aprender nosotros. Recuerden, nuestro modelo de enseñanza es Jesucristo. Y después de él, los apóstoles desarrollaron, déjeme decirlo de este modo, la escuela de Cristo. Así que lo primero que Cristo les dice a sus discípulos, según Lucas 24, 48 y 49, vamos a buscarlo por favor, está un poquito atrás. Lucas, es importante leerlo para que hagamos la conexión, porque hay una gran conexión entre lo que Lucas dice y lo que Cristo ahora dice. Por cierto, recuerden que el libro de Lucas y el libro de los Hechos lo escribe la misma persona, es decir, el propio Lucas. Lucas 24, versículos 48 y 49. ¿Ok? Lucas 24, 48 y 49. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Está hablando Cristo a sus discípulos y les dice: y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De la muerte y de la resurrección de Cristo. Pero vean lo que les dice en el versículo 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Fíjense, Cristo les dice: pero yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa a la que Cristo se refiere? El Espíritu Santo. Habla aquí del Espíritu Santo. Pero Él les dice: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Así que Cristo les dice: ustedes son testigos de lo que ha ocurrido, de lo que ha pasado. Pero ustedes quédense y esperen a ser revestidos del poder de lo alto. Así que Cristo les está enseñando que para que el testimonio de ellos sea eficaz, necesitan ser revestidos del poder de lo alto. Los apóstoles entendieron entonces que ser testigos de Cristo era y es algo que no se puede hacer por cuenta propia. No importa cuánta capacidad pensemos que tengamos, no importa cuánta inteligencia pensemos que tenemos. Importa, claro, siempre que consideremos que lo hacemos bajo la guía y la gracia de Dios.
Así que tenían que esperar a que el Espíritu Santo viniera. ¿Por qué? Porque Él es quien capacita para una tarea tan complicada, en el sentido de que solamente Dios puede trabajar en el corazón del ser humano. Nadie más puede trabajar en el corazón del ser humano. Además, era una tarea, y es una tarea todavía, de alcance mundial, porque Cristo les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y no se podía entender la naturaleza de esta actividad de carácter mundial sin el poder del Espíritu de Dios. Además, hay que decir que esperaron, tenían que esperar. Entre tanto, ellos tuvieron entonces una espera que no fue una espera pasiva. Volvemos a Hechos capítulo 1, lean conmigo el versículo 14 por favor, de Hechos 1. Hay que decir que, como dije, esperaron, pero no fue una espera pasiva, sino que mientras esperaban, dice Hechos capítulo 1 versículo 14, que se dedicaron a la oración. Ojo con ese detalle, se dedicaron a la oración. Por eso es importante que como iglesia sigamos orando, que siga participando usted en la cadena de oración, que los que no están participando lo hagan, que sigamos orando, que sigamos teniendo nuestra reunión de oración los miércoles a las 6 de la tarde. Por eso es muy importante, hagan un esfuerzo por venir, amados hermanos, porque la oración es elemental. Ellos esperaron, pero no esperaron de este modo, ¿verdad? No se fueron por unas papas a la tienda y dijeron: bueno, pues a ver, ni estaban pegando en el piso, ¿verdad? Como a ver a qué horas va a venir el Espíritu Santo. No, ellos sabían que tenían que prepararse y lo hicieron a través de la oración. Versículo 14 dice de la manera siguiente: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué hacían entonces mientras esperaban? Dice la palabra que perseveraban unánimes en oración. Ojo, vea 4 palabras claves. Primero, perseveraban, o sea, no oraban de vez en cuando, ¿verdad? No hacían oraciones de relleno, no hacían oraciones de trámite. Así que la segunda palabra es la oración, perseveraban en oración. Dice el versículo que estamos considerando. Pero ¿de qué modo lo hacían? Unánimes, todos estaban orando. Y luego añade Lucas que además de orar estaban rogando. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes estaban en ese momento o en ese tiempo de oración? Habla de los apóstoles desde el versículo número 13. Y ahí había otras mujeres, entre ellas la madre de Cristo y los hermanos de Cristo. Ahora bien, Hechos 1:8, donde hemos leído, es entonces la clave para entender la manera de testificar. Ahora, se cumple la promesa, llega el momento en el que la promesa se cumple. Hechos capítulo 2, por favor. Hechos 2, versículos 1 al 4. También un pasaje muy conocido, pero que hay que releerlo para que lo tengamos fresquecito en nuestra memoria para lo que estamos hablando. Versículos 1 al 4 dice, Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu les daba que hablasen. En otro momento hay que analizar Hechos 2 con más detenimiento, porque es toda una teología acerca del Espíritu Santo y acerca de las lenguas. Eso lo podremos hablar en otro momento. Lo que quiero mostrarles aquí es que la promesa se cumple.
Y cuando se cumple la promesa, entonces ocurren dos cosas. Recuerde que la promesa consiste en que el Espíritu Santo vino. Y ocurren dos cosas. Primero, termina la espera. Ya no hay que esperar más. Segundo, empieza el momento para testificar. El momento para dar testimonio ha llegado. Y hay que decir lo siguiente, que Hechos capítulo 1 es el resumen prácticamente de todo el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8, concretamente el versículo 8, es el resumen muy resumido de todo lo que pasa en el resto del libro de los Hechos. Le menciono los siguientes datos. Jesús les dijo a los discípulos: pero recibirán poder y me van a ser testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si usted lee Hechos, fíjese bien, del 1 al 7, los apóstoles están dando testimonio en Jerusalén. Los capítulos 1 al 7. Del 8 al 9, el testimonio se extiende a Judea y hasta Samaria. 8 y 9 de Hechos. Y del 10 al 28, ¿qué pasó del 10 al 28? El testimonio hasta lo último de la tierra, incluyendo a Cesarea, Antioquía, Asia Menor, Grecia, Roma. Así que el evangelio llega a Europa, ¿no? Y nosotros como iglesia somos el resultado del testimonio de los apóstoles. De Europa, el evangelio llega a los Estados Unidos, 1820 más o menos, no tengo ahorita el dato, pero 1820 más o menos. O sea, hace 200 años el evangelio llegó al norte de nuestro país. Hace 200 años, un poquito más. 1820 son los primeros registros que hay. Quizá llegaron antes algunos otros, no sabemos, pero los registros primeros que se tienen son de 1820, que llegan al norte del país, los estadounidenses, porque el evangelio llega desde Europa a Estados Unidos, de Estados Unidos nos llega a América, el resto de América quiero decir. Hay quienes hablan de que nos llegó a través de los españoles, pero pues no es cierto. Ellos vinieron a matar y a saquear, ¿no es cierto? Ellos vinieron a robar. ¿Cuál descubrir América? ¿No? Pues vinieron a robar. ¿Cuál traer? ¿Cuál evangelizar? No, ellos vinieron a robar y todavía no se quieren ir, pero ese es otro tema y no voy a entrar ahí. Pero nos llegó el evangelio, mis amados hermanos, y aquí estamos nosotros. Aquí estamos. Ahora, ¿cómo testificar? ¿Cómo testificar? Y déjeme mencionarle, yo al estar estudiando encontré por lo menos 5 principios que aplicaron los apóstoles y que son también para nosotros. El primer principio para un testimonio eficaz es tener una relación profunda con Cristo. Cuando Cristo les dice, pero recibirán poder y vendrá el Espíritu Santo y me serán testigos, no es que ahí empezó la preparación para ellos. No, la preparación ya había empezado para ellos. Por lo tanto, la relación de Cristo con sus apóstoles, o de los apóstoles con Cristo, es y fue y es un aspecto elemental para ellos y para nosotros. Eso implica que ellos estuvieron con Cristo. Eso implica que ellos lo conocieron, lo escucharon, lo obedecieron. Dice la palabra que lo adoraron también. De tal manera que la relación entre los apóstoles y Cristo era una relación profunda. Era una relación muy estrecha. Tanto que Cristo alguna vez les dice, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos, ¿no? Y en algún momento después de la resurrección, cuando Cristo se les aparece y les dice, hijitos, ¿tienen algo de comer? Hijitos, vean esa palabra, ¿verdad? Hijitos, ¿tienen algo de comer? Era una relación estrecha.
Era tan estrecha que, fíjese bien, Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15, dice tres cosas que quiero rescatar. Dice que Jesús llamó a los que quiso. Y luego dice, para que estuvieran con Él. Y dice en tercer lugar, para enviarlos a predicar. Vea las tres cosas que ocurren. Los llamó, pero dice, para que estuvieran con Él. Ahí está la clave, ¿no? La relación profunda con Cristo. 3 años con Cristo desarrollaron una relación profunda. Así que ellos iban a hablar de alguien que ya conocían. Por eso importa que nosotros tengamos una relación profunda. Entre más profunda sea nuestra relación con Cristo, mejor capacitados estamos para hablar de Él. El segundo principio para testificar eficazmente es una comprensión profunda del Evangelio. Todo va de la mano, pero se necesita una comprensión profunda del Evangelio. Eso convierte o nos convierte, o comprender el Evangelio, se convierte en una razón poderosa para hablar de Cristo. Pablo dijo en Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, ¿se acuerdan? Porque el Evangelio es poder de Dios. Ojo con el dato. El Evangelio es poder de Dios. De aquí viene la palabra que se emplea, es dinamis, para hablar de poder. Dinamis tuteu, es decir, poder de Dios. De ahí viene la palabra dinamita. De ahí viene, recuerde que la dinamita sirve para explotar, ¿verdad? Ahí cerca de donde nosotros vivimos hay minas de piedra, ¿verdad? Y de repente se escuchan las explosiones, ¿no? Y se siente y después del terremoto del 17 como que lo detuvieron un rato, porque ya ve que cualquier ruidito nos asustaba, ¿no? Pero ya regresaron. Entonces se siente el poder de la dinamita. Ese es el poder del Evangelio. Cuando usted conoce el Evangelio, sabe que cuando le está llevando el Evangelio a alguien, le está poniendo algo enfrente poderoso y Dios sabrá de hacer la obra en la persona. Entonces se necesita una comprensión profunda del Evangelio. Si usted conoce el Evangelio, lo comprende profundamente, entonces usted estará convencido que lo que está haciendo y llevando a las personas al predicarles, al dar testimonio de Cristo, está llevándoles algo que va a transformar sus vidas. El tercer principio que encuentro en esa dinámica va muy de la mano con el segundo también. Incluso pudiera parecer que es una repetición, pero quise verlo por separado. Y me refiero a lo tercero, una experiencia personal profunda con el Evangelio. Vea, lo segundo que le dije es una comprensión profunda del Evangelio. Pero hay que decir que una comprensión profunda del Evangelio no significa una experiencia profunda con el Evangelio necesariamente. Así me estoy explicando. Alguien puede entender el Evangelio a nivel intelectual, pero si no hay una experiencia profunda en su corazón, todavía no lo va a compartir con tanta convicción. Por eso debe haber una experiencia personal profunda con el Evangelio de Cristo. Eso genera en nosotros, cuando comprendemos el Evangelio, cuando lo entendemos, pero cuando ese Evangelio se convierte en una experiencia personal profunda en nosotros, eso genera en nosotros también una profunda convicción personal para vivir y para hablar del Evangelio. En alguna ocasión, Juan capítulo 6 nos relata aquel momento en el que Cristo les da un sermón muy fuerte a sus discípulos, a toda la gente que lo seguía. Y en pocas palabras les dijo Cristo: ustedes me están siguiendo porque yo los doy de comer. Y les dice Cristo: ya no hagan eso. Ahora no, Cristo no les estaba reprochando, ¿verdad?, que les daba de comer, no, pero les quiso que ellos entendieran que tenían que buscar el reino de Dios, que no era, la comida no era todo, sino el reino de Dios.
y comprometerse. Y la gente se empezó a ir. Un sermón duro, un sermón con el que Cristo sacudió a toda esa multitud que lo seguía, y vaya que se sacudió a tanta gente que se empezaron a ir. Los apóstoles se medio desconcertaron, se desconcertaron mucho aparentemente. Y Cristo les dice: ¿quieren ustedes irse también? Y aquí viene algo muy especial que Pedro dijo. Pedro era el líder del grupo y les dice Pedro a Cristo: Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es como si Pedro escaneara, a ver, los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos, los sacerdotes. Nadie tiene lo que tú tienes. Por eso le dice: Señor, ¿y a quién iremos? Y añade Pedro: nosotros sabemos que tú eres el Cristo y hemos creído, ojo, y hemos creído en ti. Había una profunda experiencia personal con la palabra que Cristo les había dado. Por eso él dice: nosotros sabemos que tú eres el Cristo y hemos creído en ti. Por eso, ¿a quién vamos a ir? No hay nadie más con quien podamos ir. En cuarto lugar, para poder testificar eficazmente, necesitamos conocer y mantener una estrecha relación con la persona y la obra del Espíritu Santo. Lo repito, necesitamos conocer y mantener una estrecha relación con la persona y la obra del Espíritu Santo. Necesitamos comprender, entre otras cosas, que el Espíritu Santo es el que nos da poder para testificar. Y que cuando usted le habla a alguien de la palabra, el que va a hacer la obra en esa persona es el Espíritu Santo. No somos nosotros, es la palabra y el Espíritu Santo estarán tocando esa vida. No importa qué tan duro sea ese corazón, no importa qué tan rebelde sea esa persona, no importa de verdad. Para Dios todo es posible. Dios puede cambiar el corazón más duro, lo puede cambiar en un corazón de carne. Así que necesitamos conocer y mantener una estrecha relación con la persona y la obra del Espíritu Santo a través de la obediencia, a través de someternos al Espíritu Santo, a través de dejar que Él produzca el fruto de Él, su fruto, que lo produzca en nosotros. Y en quinto lugar, el otro elemento para testificar es que necesitamos orar en forma perseverante. Necesitamos orar en forma perseverante. La persona que ora para compartir la palabra ha preparado su corazón para que Dios trabaje a través de él. Es a través de nosotros que Dios va a trabajar. Y esa persona entonces se convierte en un instrumento por medio del cual Dios toca el corazón de la persona. Por eso necesitamos oración perseverante, iglesia. Y la oración debe de ser tanto en lo personal como en lo comunitario. Por eso Hechos 1:14 dice: y perseveraban en la oración. Notemos la palabra, perseveraban en la oración. Lo tercero y lo último que les quiero mostrar es: entonces, ¿cuál es el contenido de nuestro testimonio? Ya hemos visto cómo vamos a testificar. Ahora, lo siguiente es: ¿y qué vamos a testificar? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es darle la palabra de Dios a la gente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces lo que podemos hacer y lo que tenemos que hacer es que cuando usted testifique, lo primero que tiene que hacer es leer la palabra con las personas. Y esa palabra, que es poderosa y eficaz, es viva y poderosa, estará trabajando en el corazón de la gente. Así que el primer contenido, o el contenido esencialmente, es la palabra de Dios. ¿Qué más podemos compartir en el hecho de testificar?
Comparta aquellas cosas concretas que Dios le ha enseñado a usted y que usted ya las puede explicar. A veces pensamos que necesitamos muchos años de teología para poder testificar, y no es cierto. Digo, si los tenemos está bien, pero si no, no tiene que ser necesariamente así para que podamos testificar. Por eso repito, comparta aquellas cosas concretas que Dios le ha enseñado y que usted pueda explicar. Lo que usted pueda, eso explíquele a la gente, y Dios hará lo demás. Otra cosa que podemos hacer: comparta las cosas que Dios ha hecho en su vida. Lo que Dios ha hecho en su vida, la salvación, las bendiciones. Comparta la diferencia que Dios ha hecho en su corazón. Hable con la gente y dígale: antes de conocer mi vida, de conocer a Cristo, mi vida era así o asá. Cuando Él viene a mi vida, entonces Él hace la diferencia. La mujer de Samaria con la que Jesús hablaba, con la que habló, una vez que habló un rato con Cristo, corrió a su pueblo, a la ciudad, y le dijo a la gente de la ciudad: vengan y vean, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice la palabra que vinieron, ¿verdad? Y vinieron a Cristo. Eso fue todo lo que hizo ella. Ella no dice: bueno, necesito un curso de 2 años, ¿verdad? Y en 2 años, pues a ver. No. Ella solamente dijo lo que Cristo había hecho. Usted y yo podemos hablar de lo que Cristo ha hecho. Otra manera de testificar es: invite a otras personas para que vengan a escuchar la palabra. Invite a otras personas para que vengan al culto, para que vayan a la célula. Invítelos, les estará usted testificando. Otra forma es: acérquese a las personas para orar cuando están pasando por alguna necesidad, por algún problema, por alguna enfermedad. Vaya y ore con ellos, aproveche ese momento para consolarlos con la palabra. Aunque debemos acercarnos en todo tiempo. Pero cuando su vecino se enferme, cuando hay una necesidad, acérquese con sus vecinos. Vaya y diga: vecino, me enteré que está enfermo, ¿puedo hacer una oración por usted? Ya está testificando de ese modo. Y dígale: ¿sabe qué? Antes de orar, déjeme leer un salmo. Ya les está dando la palabra, ¿no? Voy a regresar en 3 días, vecino, ¿no? Y vaya, porque a veces yo he visto a cristianos que saben que sus vecinos o familiares están enfermos, y escucho unas oraciones o unas frases así como que Dios lo ayude, ¿no? Y Dios dice: pues yo te quiero mandar a ti, tú debes ir, yo lo voy a ayudar a través de ti. Llévale unas quesadillas, ¿no? Llévale una despensa a tu vecino que no tiene de comer. Invítale. Dile que Cristo lo ama. No le va a dar un sermón. Si usted le da un sermón está bien, pero ve que no es difícil acercarnos a las personas, y lo volvemos a hacer, y lo volvemos a hacer. Y el que hará la obra es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer más que eso, pero lo debemos hacer. Y la última forma en la que pienso que podemos testificar es que cuando como iglesia hagamos eventos de alcance, participe. Orando, organizando, trabajando, ¿sí me explico? Que va a haber una conferencia para matrimonios. Y que usted dice: pues yo no soy casado, ¿verdad? Pero yo voy a orar y voy a invitar a otros matrimonios y voy a ver qué se necesita en la iglesia para que hagamos un evento que pueda, a través del cual le podamos transmitir el amor de Cristo a la gente. Y todos estamos testificando. Concluyo diciéndoles, iglesia: el Espíritu Santo es quien nos reviste de poder. El Espíritu Santo ya vino. El Espíritu Santo ya se nos ha dado desde que creímos. Ya tenemos al Espíritu Santo.
Usted y yo somos los testigos de Cristo actualmente. El poder del Espíritu es real y debemos confiar en que se manifestará mientras nosotros hablamos de Cristo. ¿Por qué la gran mayoría de la gente le hacemos caso a la gente de tránsito que está en la esquina o en la calle? ¿Por qué le hacemos caso? ¿Por qué Él no nos pide permiso? Oiga, Señor, ¿se puede detener un rato en lo que pasan unas personas? ¿Qué hace la gente de tránsito cuando le va a dar el paso a otra persona? Alza la mano, toca el silbato, se atraviesa en la calle, pero no nos pide permiso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué le hacemos caso? Porque tiene autoridad. Porque tiene un superior que lo mandó, que lo capacitó, que lo entrenó, que lo habilitó, que le dio autoridad y además trae un uniforme, ¿no? Además trae un uniforme con lo cual lo podemos identificar y lo vemos seguro, ¿verdad? Él no está así como, híjole, ¿entro o no entro a la calle? Él entra y ejerce autoridad. Pero si él se quedara en la esquina o en su oficina con su uniforme, no va a poder ejercer autoridad en la calle. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Y para que usted pueda ver esa autoridad, como Dios se la ha dado, ese poder que Dios le ha dado a usted, usted tiene que salir a la calle. ¿Sí me estoy explicando? Tiene que ir con su vecino y con su familiar a hablarle de Cristo. Y cuando esté en acción va a ver la mano de Dios allí. Va a ver el poder de Dios. Y se va a quedar maravillado y va a decir, ¿yo hice eso? Dios a través de nosotros. Concluyo comentándoles lo siguiente. Tenía una familia por Zoom, en terapia, una familia que está en California, hace como un año más o menos. Y un matrimonio que decía, es que nuestro hijo no quiere estudiar, no va a la escuela, no quiere trabajar, no hace nada. Y yo le dije, oiga, ¿qué le parece si la próxima semana le dice que quiero yo que él esté con nosotros en la sesión? O sea, yo acá en Morelos, ellos allá en California. Me dice, ¿quiere que quiera? Le digo, dígale que yo le mando a decir que quiero hablar con él. Un muchacho como de 1,85, así grandote, 1,90, yo no sé cuánto mide. Grandote el ingrato. Y entonces empecé a platicar con él y me dice, sí, la verdad me da flojera trabajar, estudiar. Su recámara toda tirada, ¿verdad? Y yo le dije, entre otras cosas, le dije, ¿crees que tú puedas empezar a aplicarte y a poner orden en tu casa, a la escuela y todo? Y me dice, sí lo hago. Digo, ya está. Ok, tú lo vas a hacer, de acuerdo. Lo veo la siguiente semana y dice la mamá, no, estoy sorprendida de cómo este muchacho ya se está aplicando. Y 3, 4 semanas luego el muchacho me dice, ahora mi mamá hasta me deja $50 en mi recámara cada fin de semana porque ya estoy haciendo mis cosas. Y yo me preguntaba, ¿cómo ocurrió eso? Para mí la única respuesta fue Cristo, porque Él nos da autoridad. Eso yo no lo puedo explicar de otro modo. De verdad yo le di vueltas, dije, muchacho rebelde, duro, según la mamá. No, estaba colaborando en su casa. Mis hermanos, tenemos que atrevernos a ejercer autoridad. Claro, usted no vaya con su vecino y le diga, yo vengo porque tengo autoridad. No, por favor, no le diga eso, ¿no? Porque además si anda huyendo de la policía, pues se va a echar a correr, porque ni tiempo va a tener de investigar qué autoridad representa usted. ¿Me explico? Usted solamente lleve la palabra, usted sabe que Dios va con usted. Y lo demás el Señor lo hará. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tú nos dices cómo podemos testificar de manera eficaz. Ayúdanos para ello, Padre. Ayúdanos para testificar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos, Padre, que testifiquemos en el poder del Espíritu Santo. Concédenos, Señor, conocerte profundamente, tener una relación profunda contigo, conocer el Evangelio, tener una experiencia profunda con el Evangelio
Conocer la persona y la obra del Espíritu Santo y ser gente que ora y que camina en tu voluntad. En el nombre de Cristo. Amén.